Bueno, primero que todo, quiero saludar, desearles que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga en este día. Y vamos a ir a la palabra de Dios en este devocional, ¿cierto? El día de hoy, el cual se encuentra en el libro según San Lucas, capítulo 6, del versículo 37 al 42. Vamos a leer, ¿ya? Así que vamos a empezar enseguida en beneficio del tiempo. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Lleva por título el juzgar a los demás. Versículo 37 dice así: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, o mirando tú la viga, no mirando, tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Así dice esta palabra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Le pido al Señor que me revista su gracia, ¿cierto? Para poder compartir con ustedes, ¿cierto? Lo que Dios ha puesto en mi corazón, considerando la importancia, la responsabilidad, ¿cierto? Que tiene cada vez un hombre, una mujer, cualquiera sea, ¿cierto?, el instrumento, por decirlo así, que Dios usa para interpretar el mensaje que Él le quiere dar a su pueblo. Ser intérprete no es menor. Es tratar de poder entregar completamente lo que Él quiere. No colocar nada de levadura, ¿cierto? Cuando hablo de levadura, de contaminar. Ya la levadura, esa es la enseñanza bíblica que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por tanto, la idea es entregarla tal cual. Por eso les digo que es una responsabilidad, y por eso digo a Dios que me revista de su gracia para poder entregar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Como usted se pudo dar cuenta, que habla de juzgar, de juicio. El juicio es complicado. Bueno, primero que todo, este juicio habla de condenar, ¿cierto? Habla de alguna manera, podríamos decir, quizás hacer sentir mal al otro, de desnudarlo, acusarlo. Esa es la palabra. Habla de acusar y de condenar. Vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña con respecto a esas dos palabras. A ver, porque a veces hay personas o caemos bajo esa situación, ¿cierto?, conforme un carácter que malamente tomamos, hermano. Sobre todo los hijos de Dios. Y esta palabra yo creo que nos va a servir un poco ya en estos tiempos que prácticamente estamos, ya muchas comunas en cuarentena. Es que están mucho en el hogar. Y muchas veces también se provocan roces, no estamos muy acostumbrados a estar tanto tiempo todos juntos. El llevar trabajo a la casa complica, entonces a veces y empieza uno a entender mal que está trabajando que lo que hace esto otro, entonces estamos más encimita y eso nos lleva muchas veces a hacer juicio, ya de lo que está haciendo el otro, de lo que piensa el otro, etcétera, etcétera. Así que el Señor nos ayude y podamos entender y qué es lo que piensa Él de eso, qué nos enseña. Primero que todo dice aquí el primer versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. Cuando habla de juzgar, nosotros tenemos que ir a la palabra original. Ya, por ejemplo, un datito para poder entender. El Antiguo Testamento está escrito prácticamente todo en hebreo, ¿ya? Y el hebreo tiene 8.000 palabras, alrededor de 8.000 palabras, de las cuales traducida al inglés son más de 200.000. Y si la traducimos al español tiene más de 400.000. Entonces usted, por cálculo matemático, se puede dar cuenta que una palabra en hebreo se puede sufrir alteración,
¿ya? Porque significan muchas en español. Entonces podemos tomar mal el contexto y por consecuencia al tomar mal el contexto, entregamos mal el mensaje. Y al entregar mal el mensaje, como les decía al principio, estamos enseñando mal. Y al final la enseñanza no persuade, no va a persuadir en lo correcto. Ya no va a provocar lo que una predicación, un sermón debiera provocar en el que lo escucha. Entonces, por eso es importante irse al original. Ahí por ejemplo, eso es como un datito, ¿ya? Por eso es importante, por eso voy a tomar quizás algunas palabras, mis hermanos. Vamos a ir a buscar el original que significa para poder entender bien este contexto, ya que es delicado dentro de juzgar en el griego, porque aquí está escrito en el griego, en el libro de Lucas, significa crino. Y crino, en juzgar se relaciona con la raíz de la palabra en latín cerno. Todo técnicamente hablando, pero vamos a entender lo que significa. Separar, partir, cernir, juzgar. ¿Ya? Siempre involucra, esta palabra siempre involucra separar lo bueno de lo malo, ¿ya? Cuidadosamente lo correcto de lo incorrecto. Eso es lo que significa juzgar. Algunos lo confunden y ahí toman un contexto equivocado porque lo toman en el otro significado, que es anacrino. Y eso es discernir. Entonces, uno dice, no, pero yo puedo juzgar porque juzgar significa discernir. Entonces no haría alusión, o sea, esto estaría mal porque aquí dice no juzguéis, no seréis juzgados, o sea, no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, si estamos hablando de la palabra, si fuera discernir, diría no discernas y no seréis discernados. No sé si está bien dicha la palabra, pero el tema es que como Dios nos dice que debemos discernir. Entonces se estaría contradiciendo aquí la palabra, ¿ya? Entonces aquí, primero que todo, esto trata de juicio como tal, como nosotros lo entendemos, que es separar, ya separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, ¿ya? Ahora, bajo ese punto de vista, se forma el crítico. El crítico normalmente tiene esta postura. El crítico toma esta postura malamente en su vida. ¿Y qué provoca? Por ejemplo, el crítico cuando se inclina a condenar se convierte en un descubridor de falta. Eso es lo que empieza a hacer. Es negativo y destructivo, ¿ya? Con las demás personas. Disfruta esforzándose activamente por buscar las fallas de ella o de ellos. Y más encima, hermano, con la persona que lo puede estar ahí al otro lado escuchando, hace la peor interpretación de los demás. ¿Qué le parece? Y más encima no es tolerante en sus errores. Entonces, cabe decir esto, que el Señor nos ayude, porque la verdad es que tener esa postura es bastante complicada. Porque aquí dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Perdonar, o sea, el Señor dice perdonar y seréis perdonados. ¿Qué es perdón? Perdonar en el griego, vamos otra vez al original, para entender bien el concepto que el Señor aquí nos quiere entregar. En el griego significa afiemi. Afiemi es despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar, absolver, cancelar una deuda, soltar. Eso es perdonar. Ahora, también cuando uno llega al perdón, viene con dos cosas antes, dos procesos anteriores. Primero debo reconocer, ¿ya? Y ahí el Espíritu Santo trabaja de una manera increíble, porque el Espíritu Santo es el que hace reconocer el pecado, el error. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y lo dejamos obrar en nuestra vida, Él te va a hacer reconocer cuando te estás equivocando, que has cometido un error. El reconocer provoca arrepentirte, ¿cierto? Entonces, cuando tú te arrepientes, hay un quebrantamiento, ¿ya? Hay un quebrantamiento, tú te arrepientes, ¿cierto? Porque estás reconociéndote, ¿ya? Y luego pides perdón. Te arrepientes y pides perdón. Llegas al perdón, ¿ya? Ese es el proceso, ¿ya?
que ocurre en nuestras vidas. Entonces reconocemos, nos quebrantamos, nos arrepentimos, porque causa dolor. Ese es un acto también de tener misericordia hacia el que ofendimos, porque misericordia significa en el original un corazón dolido. Eso significa, ¿ya? Entonces, se duele el corazón. Entramos a obrar misericordia. ¿De qué manera? Nos arrepentimos y pedimos perdón. Entonces, ¿qué significa perdonar? Cuando llegamos al perdón, perdón significa en el original afiemi. Afiemi es despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar, absolver, cancelar una deuda, soltar. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, tomemos un ejemplo aquí, hacer salir un rencor del corazón. Cuando habla de hacer salir, estamos dejando salir de nuestro corazón un rencor hacia cierta persona. Dejamos atrás, ¿cierto? Dice dejar atrás, dejamos atrás lo que ocurrió. Ya pasó. Como dijo el Señor, como hizo con nosotros. El Señor nos perdona y ¿qué dice? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Son todas nuevas. ¿Por qué hay que dejarlas atrás? Porque si tú no dejas las cosas atrás, ¿cierto? Y no puedes avanzar. Y dejarlas atrás ya significa no mirarlas tampoco. Ese es el verdadero perdón, ¿ya? Ya no miro hacia atrás porque si no ocurre otro ejercicio que me va a impedir avanzar. El que mira para atrás no avanza, ¿cierto? El que pone el dedo en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. No avanza, se te pierde el arado, lo pierdes. Entonces, el tema es que yo miro hacia adelante y esto ya pasó, era, ¿cierto? Absolver, cancelar una deuda. Si alguien te debe dinero, tú la cancelas. Y no quedas amarrado, porque el no perdón te genera una amarra, ¿ya? Y dice la palabra que es lo que queda amarrado, lo que se amarra en la tierra, es amarrado en el cielo. Y todo lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Mire qué tremendo. Y necesitamos eso ¿para qué? Para poder entrar al reino de Dios. Es importante entenderlo. Por tanto, eso es lo que significa perdonar. Lo que sí perdonar, también es importante entender que no reconcilia, ¿ya? Solo restaura. ¿Qué significa eso? La restauración es que repara o arregla, ¿ya? O sea, algo se rompió, algo se quebrantó, algo fuerte ocurrió. Eso se repara y se arregla, ¿ya? Pero no reconcilia. ¿Por qué? Porque reconcilia significa volver atrás. Yo no puedo volver el tiempo atrás. Es como se puede sentir como contradictorio, se puede ver a lo que les decía recién. Porque el otro es dejar atrás, ¿ya? Pero reconciliar significa volver atrás, volver a unirse. La reconciliación, por ejemplo, ocurre en un matrimonio. Ya ahí ocurre eso, porque ya es algo diferente. Ya ahí estamos viendo que porque se vuelve a unir. Ya se vuelve a unir. Muchas veces las personas creen que porque uno las perdona o uno piensa que porque fuimos perdonados, quizás vamos a hacer todo. No, hay un proceso. Se empieza a formar, a tratar porque se pierden confianza. Entonces una cosa es decir, ya, tranquilo, ¿no? Ya. Por ejemplo, si estamos hablando de dinero, ya no te preocupes, no me debes nada. Dejémoslo ahí, estamos cancelados, ¿ya? Y la gloria es para el Señor, darle gracias a Él y no te preocupes, ¿cierto? Así somos enseñados, la gloria siempre es para el Señor. Pero eso no quiere decir que ya te perdoné y ahora me vuelves o vuelvo yo a pedir plata prestada, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se pierden las confianzas. De esa manera quizás lo podemos entender más fácilmente. Entonces aquí dice, perdonad y serás perdonado. Necesitamos el perdón. Entonces Dios dice, no juzgues. No es bueno juzgar. ¿Qué causa? División, es negativo, destructivo. ¿Cierto? Andáis buscando el error de los demás. Por eso, más abajo dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, dice, darán en vuestro regazo, con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Aquí está hablando de que con lo que yo mido será medido. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Conviene dar, dice acá. Dad y se os dará. O sea, cambia mejor tu postura.
cambia mejor tu forma de ser. Mejor da, mejor ayuda, por decirlo así, colabora, haz una obra de bien. Porque por eso después tú lo vas a vivir también. De alguna manera vas a llegar a disfrutar de lo que tú también les das. ¿En qué sentido? Nosotros también como hijos de Dios sabemos que cuando damos, por ejemplo, damos de lo que Dios por gracia nos ha dado, atesoramos en el cielo. Ese es el fin. ¿Ya? No es que yo doy o yo hago un favor esperando de vuelta, no. Cuando yo hago un buen gesto, y sobre todo cuando yo estoy aportando en la obra de Dios, cuando yo estoy colaborando con una persona que está con el prójimo, ¿cierto? Yo estoy atesorando en el cielo, ¿ya? Pero sí en la tierra, y sí también aquí habla de la ley de la siembra y cosecha. Entonces lo que dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dice en la carta del apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces aquí hace relación con eso. ¿Con qué te conviene, en otras palabras, dad y se os dará? Te conviene hacer eso. Pero ojo, ¿cómo? Explica cómo. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Con qué? Aquí da un dato aquí, dice, importante, un término importante, dice. En vuestro regazo, regazo. Vamos a ver la palabra regazo. ¿Qué quiere decir cuando dice un regazo? En el hebreo significa vigdo hotsen también, ¿ya? Y en el griego kolpos, ¿ya? Pero lo principal, no vamos a aprender cómo se nombra ni de memoria, pero lo principal es lo importante es qué significa. Son pliegues o partes de las ropas que antiguamente se usaban como recipientes. Y esto estaba entre la cintura y la rodilla, ¿ya? Era una parte que ellos usaban como recipiente para guardar. Entonces, cuando aquí está hablando del regazo, y buena medida, dice apretada. O sea, ese regazo, ese recipiente se llena. Por ejemplo, llenémoslo con, a ver, con una semilla, con semilla. Entonces, cuando estás llenándolo con semilla, dice apretado, apretado. Hasta no más poder. Remecido quiere decir que muévelo un poco para que caiga más, para que se ajusten más las semillas, ¿verdad? Y rebosando, dará nuestro... O sea, que prácticamente caigan al suelo. Que vaya hasta el tope. Coloco mi mano aquí y hago el gesto porque en esta parte está, abajo entre la cintura y el regazo, los vestidos en los tiempos antiguos, y hoy día todavía los judíos lo usan, lleva esa parte, el regazo, ya los hebreos lo ocupan eso. Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando das bien, da bueno, no lo que sobre, no lo que ya no ocupáis necesariamente, no lo que, estos zapatos ya no los ocupo, me quedan chicos, ahora los regalo, no. Regala un par de zapatos nuevos. Haga cuenta que estás comprando para ti y lo regala. Si vas a regalar algo que sea de buena calidad dentro de lo posible. Ahora, no tiene que ser necesariamente de una marca. Dios no va a mirar la marca. Dios va a ver conforme a lo que tú tienes también. Ya, ojo con ese tema cuando llega en el ejemplo de la ofrenda. ¿Cierto? Que la mujer que dio de blanca y el otro que entregó quizá un monto increíble. Pero el monto que era quizá, no sé, por decirlo así, quizá aquí el empresario y una mujer pobre, ¿ya? Y para para poder explicar bien el ejemplo, el empresario puede entregar quizá 1 millón de pesos, la mujer pobre quizás puede entregar 1000 pesos, pero resulta que Dios no ve el monto, Él ve la proporción, porque ese 1 millón de pesos fácilmente puede ser lo que le sobra a Él. Pero acá los 1000 pesos quizás es lo único que tenía para almorzar o para desayunar, ¿cierto? La mujer pobre. Y es eso lo que Dios mira. Por eso uno debe entregar la ofrenda no de lo que saber ofrendar. Quizá Dios va a entregar quizá una palabra para poder aprender lo que es ofrenda, ofrendar lo mejor. ¿Ya? Entonces eso es lo que estoy diciendo, porque si tú das bien, vas a recibir de vuelta bien también. ¿Ya? Entonces, no juguemos. ¿Cierto? No nos conviene porque de esa misma manera, ¿cierto? Dice, mejor perdona y da. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego que era otro ciego no caer a ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja en el ojo ajeno de tu hermano y no echas de ver la viga en el que está en tu propio ojo. Acá la viga y la paja, lo que quiere decir de alguna manera
es que lo que podemos interpretar de eso, hermano, es lo siguiente. Estás buscando algo tan insignificante. La paja quiere decir algo insignificante, algo sin importancia. Una paja en el ojo. Una pajita en el ojo. Pero sin embargo tú llevas una viga. O sea, haciendo... La interpretación de esto es, te sorprendes, acusas y enjuicias algo así de tu hermano y tú tienes algo tremendo y no eres capaz de verlo. Ahí el Señor te está diciendo de alguna manera, aquí Lucas nos enseña, dice, este es un ciego, esa persona pasa a ser una persona ciega, que no es capaz de ver su propia viga. Así lo interpreta. Por eso dice aquí, arriba dice, y les decían parábola, ¿acaso puede un ciego y el otro ciego? ¿No caerán, dice, ambos en el hoyo? Entonces, atención, hermanos de la iglesia, una persona que esté liderando con esa postura, bajo ese carácter, ¿cierto? No puede. Porque dice aquí que un ciego no puede guiar otro ciego. Ambos, dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? O sea, debe entrar a trabajarse con ese encargado. Ya, ojo. Y en el hogar también. Hay que tener cuidado si alguien tiene esa postura. Hay que conversar con él. Ya no es bueno. Porque va a tomar a uno, por ejemplo, un hermano mayor que tenga esa postura. Padre, madre, si usted ve que su hijo mayor quizás tiene esa postura y está enseñándole al que viene después, a los más chicos, tiene que tomar carta en el asunto. Porque no solamente se está equivocando él, y cuando habla de caer en el hoyo, es que problema, alguna consecuencia negativa va a tener de eso. Entonces Dios lo quiere librar y dice, no es bueno que eso ocurra. Rápidamente haz algo para que eso no pase. ¿Ya? Y en la iglesia también, sobre todo los que enseñan, no pueden tener esa actitud de ninguna manera. Debe ser uno totalmente contrario a eso, nunca negativo. Entonces, por eso dice que dice, no caerán ambos en el hoyo. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno a tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, ¿ves? O sea, no mirando, ciego. Cuando dicen no mirando, es cosa de leer bien aquí nomás, no ir a la interpretación aquí al original. No mirando, es no ver, ya, ciegamente está interpretando acá. Y dice hipócrita, lo trata de hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, cuando habla de hipócrita, aquí tenemos que entender también este término. Hipócrita en el griego significa hipocrisis, ¿ya? Eso significa actuar, fingir, también significa colocarse una máscara, ¿ya? Y los hipócritas eran actores, ¿ya? Eran actores, cierto que obviamente, más que la redundancia, y lógicamente actuaban. Entonces aquí está hablando de alguien que está actuando, que se está colocando una máscara, ¿ya? Eso significa hipócrita, ¿ya? Fingir. Y esto también está tomado desde lo moral. O sea, yo moralmente estoy haciéndolo todo bien, pero tú te estás equivocando. La actitud es tan fuerte, hermano, es tan complicado, que busca la paja. Ojo con eso, busca la paja, o sea, el detalle. Por eso dice acá, me vuelvo al primero, dice separar. Separar, partir, cernir. Separar lo bueno de lo malo. O sea, están mirando con detalle. Entonces tener esa postura es peligrosa. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Y una vez dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Cuando tú sacas la viga de tu propio ojo, mira lo que ocurre como consecuencia. Primero te vas a dar cuenta del montón de errores que tenías. La montonera de faltas. ¿Cierto? Todo lo mal que estabas. Todo lo equivocado que estabas. ¿Cierto? Eso te va a tomar... te va a llevar a tomar conciencia. Vas a aprender, vas a pasar cosas, porque cuando uno tiene un montón de problemas, sufre, llora, se duele, ¿cierto? Se quebranta, pide ayuda, necesita. Nadie es autosuficiente en esta vida, todos necesitamos de alguien. Y los hijos de Dios sabemos que dependemos absolutamente de nuestro Padre. Entonces, al poder sacar esa viga, dice,
Entonces, por eso dice aquí, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, si tú lo logras hacer, vas a pasar por todo ese proceso. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes un montón de errores en tu vida y pudiste sacar esa viga, solucionaste tus problemas, y hoy día, gracias a Dios, ¿cierto?, estoy caminando de buena manera. ¿Qué sucede? Voy a mirar la paja en el ojo, el detalle chico, y lo voy a hacer con cuidado, ¿cierto?, con misericordia, ¿cierto?, no dañando, porque el aprendizaje de haber sacado mi propia viga ya cambia mi actitud. Qué hermoso el Evangelio, ¿verdad? Qué lindo el Señor Jesucristo, cómo nos enseña. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. No juzguemos, no nos convirtamos en eso. Ojo, este juicio habla de la parte moral, y vuelvo a repetir, hacer negativo, andar buscando el error en el otro, y no fijarse en los errores que tiene uno. ¿Ya? Aprendamos a dar, a perdonar, ¿cierto? Nos conviene perdonar, nos conviene dar, y dar bueno, y perdonar de verdad. Y así vamos a tener paz en nuestras vidas, y nos va a ir bien. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Ojalá que esta palabra haya sido de mucha edificación, ¿cierto?, para vuestra vida, porque para la mía, sin duda que lo es. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, brindo honra y gloria desde ahora y para siempre. Nos estamos viendo en un próximo devocional.